Muy buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos a una nueva entrega de El Revisionista. En esta oportunidad abordaremos una de las problemáticas contemporáneas más controversiales o que están generando una notable controversia en los distintos ámbitos de la vida. Hablamos respecto de la inteligencia artificial, las famosas IA. La idea aquí no es plantear un enfrentamiento o una negativa ante el uso de las mismas, sino plantear un análisis respecto de las mismas como herramienta y la nocividad en algunos aspectos. Pero así también reconoceremos algunas fortalezas de las mismas. Para eso también nos serviremos de la encíclica de su santidad el Papa León XIV, denominada Magnificat Humanitas, ¿sí? Donde él mismo brinda un análisis mesurado de la IA o de la inteligencia artificial en nuestro tiempo. ¿Por qué hacemos referencia a esto o por qué la Iglesia hace referencia a esto, ¿no? Recordemos que durante todos los tiempos la Iglesia ha advertido, ha condenado y ha apoyado diferentes problemáticas o diferentes soluciones durante toda la etapa de la humanidad, puesto que la misma es mater et magistra, es madre y maestra, ¿sí? Que como tal debe corregir amorosamente desde la misericordia y apuntar también los errores para la humanidad en general, para la humanidad toda, ¿sí? Como madre y maestra también es educadora. Esto ya lo explicaba hace muchos años, ¿no? En la encíclica Divinus Ilut Magistri, su santidad Pío XI en el año 1929, respecto a la educación y la Iglesia, como la familia en primera instancia como primera educadora, después la Iglesia y finalmente el Estado mostrando el orden natural de las cosas. En este caso, como tal, la Iglesia, ya ahora en el 2026, con León XIV a la cabeza, nuevamente vuelve, ¿sí?, a traernos esta lección respecto del orden natural de las cosas y respecto de el orden que ocupa y debe ocupar en definitiva la inteligencia artificial como herramienta al servicio del hombre, ¿sí? No obstante, para no aburrir con tanto preámbulo, comenzaremos con el pequeño análisis. Hay que entender que durante siglos, ¿sí?, las naciones fueron sometidas mediante las diferentes formas, ¿no? Ya sea la fuerza militar, los imperios, ¿sí?, romano, Persia, ¿sí?, otomano, controlaron los territorios, ¿sí?, modificaron las culturas. Sin embargo, la forma de dominación van evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Hoy asistimos a un fenómeno diferente, silencioso, ¿sí?, y difícil también de percibir. No se trata de una ocupación de tierras ni del despliegue de ejércitos, que si bien lo vemos, ¿sí?, como siempre existió con los imperios, con los países actuales, pero ahora nos estamos hablando de una progresiva ocupación de nuestra atención, ¿sí?, de nuestros hábitos, de nuestra manera de comprender la realidad. Si vamos, ¿a qué estamos haciendo referencia, no? Que estamos desde hace muchos años inmersos en una revolución tecnológica sin precedentes.
La inteligencia artificial, las redes sociales, los motores de búsqueda, las diferentes plataformas, ¿sí? Han transformado profundamente nuestra manera de relacionarnos, nuestra vida cotidiana, ¿sí? Obviamente que estamos, hasta que nos acostamos, ¿sí? Gran parte de nuestras actividades están, no deberían, pero están, ¿sí? Mediadas por dispositivos electrónicos, tales como el celular, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, trabajamos con ellos, ¿sí? Nos informamos mediante las redes, nos entretenemos a través de los celulares, de diferentes plataformas, cosa que antes naturalmente no sucedía. Anteriormente, bueno, nuestros abuelos, nuestros mismos padres, leían el periódico, conversaban, era común las reuniones en los cafés, las reuniones en las calles, en la vereda, conversando, ¿no? Hoy en día el ser humano se mueve a través de la tecnología. Esto no, hasta ahora no estoy desarrollando ninguna novedad, ¿sí? Pero, ¿cuál es la problemática acá? ¿Sí? Porque básicamente desde los años 2000 en adelante, ¿sí? La tecnología ha dado un salto exponencial en los distintos ámbitos de la vida, la medicina, incluso la tecnología militar, la educación. Pero, ¿cuál es el problema acá? ¿Sí? La tecnología, ¿sí? ¿Continúa estando al servicio del hombre o el hombre comienza poco a poco a convertirse en un instrumento de la tecnología? Simplemente, ¿quién realmente tiene el control de aquí? ¿Sí? ¿La tecnología o el hombre? ¿Sí? Aunque esto, la idea no es parecer, o sea, aquí no queremos parecer conspiranoicos, ni muchísimo menos, de eso hay videos a diestra y siniestra. Aquí analizamos, reflexionamos respecto de esto, ¿sí? Hay que observar algunos fenómenos contemporáneos para advertir, ¿sí?, que esta pregunta no carece de fundamento. Nunca antes las grandes corporaciones habían acumulado tanta información de las personas, ¿sí? Con cada búsqueda en Internet, en ChatGPT, en las inteligencias artificiales, las plataformas digitales, ¿sí? No es que solamente conocen nuestras preferencias, pueden anticiparlo, ¿sí? Entender esto, ¿no? Lo que aparece en nuestras pantallas, ¿sí? Generalmente tiene que ver con nuestras preferencias, con todos estos datos que nosotros hemos proporcionado a las redes sociales, y en base a ellas las distintas plataformas, ¿sí?, nos generan un cierto tipo de contenido. No vamos a entrar aquí en la conspiración de si escuchan o no nuestras conversaciones, que si Mark Zuckerberg aparece en imágenes con la cámara tapada. No. Acá vamos a darnos cuenta que en realidad nos estamos encontrando frente a una nueva forma de poder, ¿sí? Ya no se va a tratar únicamente del poder político tradicional ni del poder económico, ¿sí? Acá surge un poder tecnológico capaz de influir en la preparación misma de la realidad, en la percepción misma de la realidad. La cuestión va a adquirir una importancia sumamente importante. ¿Por qué? Porque la libertad humana depende, en definitiva, de la capacidad de acceder a la verdad y deliberar con discernimiento, ¿sí? Deliberar racionalmente. No es una novedad tampoco que dentro de las nuevas tecnologías se oriente a buscar una formulación de la opinión pública, ¿sí? No sabemos qué tan verdadero es lo que nos aparece en las noticias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ante este escenario,
La reciente encíclica que acabamos de mencionar de Su Santidad León XIV, Magnificat Humanitas, ¿sí? Constituye una intervención necesaria, ¿sí?, por parte de la Iglesia, donde el pontífice, el sumo pontífice, delibera y menciona, identifica grandes desafíos antropológicos los grandes desafíos antropológicos de nuestra época, ¿sí? Advierte a su vez que la humanidad se encuentra en una decisión sumamente histórica, ¿sí? Podemos utilizar, obviamente, los avances tecnológicos para fortalecer la dignidad humana. Todo esto tenemos que tener en cuenta que Su Santidad, en dicha encíclica, exhorta a comprender que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Y como tal, como toda herramienta, es buena o mala tanto y en cuanto sea el uso que se le dé, ¿sí? El pontífice lo aclara con dos casos o dos analogías bíblicas, dos hechos históricos y bíblicos muy importantes dentro de la humanidad. En principio, la Torre de Babel, ¿sí?, donde simboliza justamente este intento del hombre de alcanzar la plenitud prescindiendo de Dios. ¿Sí? Recordemos que la Torre de Babel fue un intento, en definitiva, de alcanzar el cielo por parte del humano y desafiar el poder divino. Es así como Dios los confunde ante el cambio de las lenguas, ¿sí? Ahí es donde se menciona que surgen los nuevos lenguajes, ¿sí? Muchos lingüistas han afirmado que en un momento la humanidad habló un solo idioma. Muchos de ellos lo plantean como el proto-indoeuropeo. Más después de este intento de soberbia de alcanzar el cielo y desafiar el poder divino, Dios los confunde mediante la diseminación del lenguaje, ¿sí? Es entonces que mediante este pasaje bíblico, Su Santidad León XIV nos expone la problemática actual. Cada vez que la tecnología se presenta como la solución definitiva a todos los problemas humanos, reproduce ese viejo sueño de dominar completamente la realidad, de dominar completamente la creación. Obviamente que Dios nos mandó a dominar la creación, se mandó al ser humano a dominar la tierra, no obstante, no a prescindir de él. ¿Sí? Es así como si no caemos justamente en el primer pecado, que fue el pecado original, donde Adán y Eva caen bajo la tentación de la serpiente, se le dice como dioses, ¿sí? Cada vez que se afirma que la técnica puede sustituir la moral, la conciencia o la religión, resurge justamente, como dice Su Santidad, el espíritu de Babel, de la Torre de Babel. Ahora bien, volviendo con el tema justamente con la inteligencia artificial, la misma constituye el claro ejemplo, ¿sí?, de esta problemática. Sus capacidades resultan asombrosas, ¿sí?, como ya lo sabemos, tanto en lo que es la educación, ¿sí?, o sea, posibilitando el acceso a una enorme cantidad de conocimientos. No obstante, también nos trae grandes problemáticas, porque los alumnos hoy en día, con una sola fotografía o con solo transcribir la pregunta, tienen la respuesta acabada, una respuesta compleja, pero que los limita enormemente en el razonamiento. Pues cuando nosotros, como docentes, le preguntamos a nuestros alumnos para que nos expliquen con sus propias palabras, estos no logran plantear esta respuesta con la complejidad con la cual escriben
y manifiestan en su escrito, lógicamente. ¿Por qué? Porque fue hecho con inteligencia artificial, entonces el alumno, en definitiva, nunca se apropia de ese conocimiento. Esto nos ha llevado a los docentes a plantearnos un desafío sumamente enorme al momento de evaluar a nuestros alumnos, porque es algo que no podemos frenar. No podemos frenar el avance de la inteligencia artificial dentro de la educación. Entonces debemos plantearnos estrategias a fin de complejizarlas de tal manera que el alumno logre apropiarse de ese conocimiento, que de no hacerlo se convierten en simples reproductores de contenido, más no pensadores críticos capaces de desenvolverse en la realidad que les toca vivir. Imagínense un médico que se haya recibido con inteligencia artificial al momento de atender a un paciente y no haya utilizado su razonamiento. Realmente es bastante preocupante. Aquí lo estamos trayendo al ámbito de la educación, pero esto podemos llevarlo a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Ahora bien, la inteligencia artificial, ¿sí?, puede hacer un millón de cosas, pero tiene una enorme problemática, que también es mencionada aquí dentro del escrito de su santidad, y es que la inteligencia artificial no posee conciencia, no posee libertad, no posee distinción entre el bien y el mal, no ama, no sufre, no reza, no tiene alma. ¿Sí? Por esta razón es que la Iglesia insiste en que toda innovación tecnológica debe permanecer subordinada a criterios humanos, a criterios éticos. La inteligencia artificial no puede convertirse en el valor supremo, el beneficio económico tampoco, ¿sí? El auténtico progreso exige colocar siempre a la persona humana en el centro de esta decisión. Así que seamos nosotros, el ser humano debe tomar permanentemente el control de las cosas. La inteligencia artificial fue creada por seres humanos, ¿sí? Y son ellos los que deben utilizarla como herramienta. Hoy en día es común ver a personas que utilizan a ChatGPT, a Gemini o cualquier otra que esté dando vueltas, incluso hasta como psicólogo. Eso es terriblemente preocupante, porque como dijimos, la inteligencia artificial no puede leer mis emociones, no puede observarme, no puede ver mis facciones, mis reacciones. Es simplemente una respuesta dirigida por un algoritmo. ¿Sí? Entonces, se vuelve especialmente delicada esta situación cuando observamos el impacto en la automatización sobre todas las cosas, sobre el ámbito laboral, como ya lo explicamos, con el ámbito psíquico y psicológico del ser humano. ¿Sí? Esta preocupación, a su vez, no es nueva, ¿sí? Porque hablamos de los distintos aspectos de la vida, ¿sí? Sobre todo en el ámbito laboral, que también hay una enorme preocupación entre muchos que las nuevas tecnologías van a reemplazar al ser humano. No podemos definirlo o no podemos afirmarlo fácticamente, ¿sí? Obviamente que las nuevas tecnologías, las nuevas maquinarias necesitan mano de obra cada vez más calificada, y como pasó en el siglo XVIII con la revolución industrial, ahora una computadora, una inteligencia artificial puede hacer el trabajo del hombre mucho más rápido y en menos tiempo, ¿sí? No obstante, a fin de no parecer conspiranoico y catastrófico, hay que entender que nos va a obligar a perfeccionarnos cada vez más. Como dije, esto ya viene desde hace muchos años. ¿Sí? Acabo de mencionar el caso de la revolución industrial, donde justamente transformó profundamente la organización económica, social de Occidente, donde las nuevas maquinarias incrementan la producción,
incrementaron producción, se realizaron grandes avances científicos, ¿sí? Pero también miles de artesanos comenzaron, por ejemplo, a desaparecer, muchos oficios comenzaron a desaparecer y los grandes sectores obreros quedaron sometidos a condiciones laborales indignas. Es aquí donde, por ejemplo, van a surgir las nuevas teorías políticas y económicas como el capitalismo, el liberalismo y el marxismo, ¿sí? Las ideas de Marx, ya a partir de 1917, con la Revolución Rusa, se van a esparcir por todo el mundo, ¿sí? Y es aquí donde aparece, ya en 1891, la encíclica Rerum Novarum, ¿sí? Considerada, del Papa León XIII, considerada como como el acta fundacional de la doctrina social de la Iglesia, donde la Iglesia, ante el avance de esas nuevas tecnologías, debió poner en manifiesto el magisterio de la Iglesia, mostrando los peligros de estos nuevos avances que, si no se controlaban, llevarían a un enorme caos político, social y espiritual del mundo, ¿sí? Hoy en día León XIV vuelve, ¿sí? Sobre estos contenidos para analizar también, en este caso, las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy en día asistimos a una transformación de magnitud mucho mayor de esa primera revolución industrial, pero que, así como la máquina de vapor modificó el trabajo manual durante la revolución, las inteligencias artificiales sustenta y amenaza con alterar numerosas actividades, incluso hasta intelectuales, al hombre o terminará subordinándolo a mecanismos económicos que lo reemplace, ¿sí? Entonces, es así como vemos en este caso esta pregunta. Así como en la revolución industrial las máquinas reemplazaron muchas veces el trabajo del hombre e incluso lo sometieron a labores, a situaciones laborales indignas y de muchísima carga horaria, corresponde aquí plantearnos este interrogante. ¿La inteligencia artificial viene a ayudar al ser humano, a hacerle la vida más fácil al ser humano, o viene a reemplazarlo, a truncarle su inteligencia y su capacidad de raciocinio? ¿No? La respuesta de la Iglesia permanece inalterable, ¿sí? Toda innovación tecnológica debe estar al servicio de la persona, de la familia y del bien común. El trabajo humano no constituye una simple variable económica. Es una expresión, el trabajo, por eso conocemos la famosa frase, el trabajo dignifica. Es por esto, el trabajo es una expresión de la dignidad de quien participa mediante esfuerzo y creatividad en la obra creadora de Dios. La doctrina social de la Iglesia recuerda que el trabajo posee una dimensión mucho más amplia que la mera obtención de ingresos. Mediante el trabajo, el hombre justamente desarrolla sus capacidades, ¿sí?, para ponerlas al servicio de la sociedad y, como tal menciona en Rerum Novarum León XIII, el trabajador merece su salario. Es así como toda la actividad del ser humano lo dignifica, ¿sí? Es entonces que el trabajo debe respetar la dignidad del trabajador y promover el desarrollo del mismo. Entendemos que el desarrollo del ser humano no es solamente económico, sino que también es espiritual, ¿sí? Pero
la cuestión tecnológica no afecta solamente, como dijimos, lo económico, sino que también va a afectar lo espiritual. ¿Por qué? Porque como decimos, porque nos estamos acostumbrando a vivir permanentemente conectados, ¿sí? Cada momento del silencio parece exigir el uso del celular. Ya no es común o lamentablemente está desapareciendo el contacto humano permanente. Antes era común ir por la calle, encontrar a los vecinos conversando, ¿sí? Ya la gente ya no se mira a la cara. Ya, si bien ahora podemos conocer a personas de todo el mundo con un solo botón, podemos llegar a 1 millón de personas alrededor del mundo con un simple video, incluso de las plataformas como en este caso YouTube. Pero también observamos que las personas ya no comparten entre sí. Cada vez es más dificultoso ver a jóvenes compartiendo un mate, una conversación sincera, y no estar pegados permanentemente a la pantalla, ¿sí? El silencio no existe sin reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy permanentemente frente a una pantalla, si yo estoy permanentemente con ruido a mi alrededor, no puedo llegar a una reflexión de la realidad en la cual yo estoy desarrollándome. Es entonces que sin silencio no hay reflexión, y sin reflexión no hay sabiduría, no hay libertad. El ser humano se está volviendo poco a poco esclavo de la tecnología, en vez de ser señor de sí mismo y señor de la misma, señor de la tecnología, ¿sí? Es así como la Iglesia Católica, la tradición, siempre comprendió que la importancia del recogimiento interior es esencial, ¿sí? Los grandes santos descubrieron que Dios habla en el silencio. San Ignacio, es por ello que muchos de ellos fueron al desierto. El mismo Cristo se fue al desierto, ¿sí? No hace falta ahora que nos vayamos a una cueva, ni muchísimo menos, como lo hizo San Ignacio de Loyola, por ejemplo, ¿no? Para meditar. Pero podemos retomar esas etapas de silencio en la oración misma, ante el sagrario, en los retiros ignacianos, ¿sí? Es necesario este recogimiento interior que lamentablemente las nuevas tecnologías nos están abrumando y nos están privando de estos momentos tan importantes, ¿sí? No se trata de rechazar la tecnología, no se trata de hablar en contra de la misma, ¿sí? Se trata, como bien lo menciona su santidad, se trata de recordar que la tecnología debe servir al hombre y no el hombre a la técnica. Se trata de recuperar la capacidad del encuentro personal, de volver a valorar las conversaciones, de volver a defender la familia, ¿sí? De volver justamente al encuentro familiar, a la importancia de compartir con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres, con mis tíos, ¿sí? Con mis amigos. De promover una cultura donde la dignidad de la persona prevalezca por sobre cualquier cálculo de utilidad. Es entonces que la gran batalla de nuestro tiempo no es simplemente la tecnología, es la antropología, es lo espiritual. La pregunta decisiva, entonces, no es cuánto avanzarán los algoritmos durante estas primeras décadas, ¿sí? Sino que justamente la pregunta decisiva en que es
en qué sucederá, es qué sucederá con el hombre, porque ninguna máquina va a poder reemplazar aquello que constituye el núcleo más profundo de nuestra humanidad. Ningún algoritmo, ¿sí?, podrá amar como ama una madre o como ama un padre. Ningún algoritmo, ningún sistema informático podrá experimentar el sacrificio que entrega un padre por su familia. No va a poder entender nunca, incluso, por qué Cristo da la vida por la humanidad. ¿Sí? Ninguna inteligencia artificial va a poder elevar una oración. Podrá redactarla, podrá darle todos los fundamentos que nosotros queramos que esa oración tenga, pero no va a poder tener sentido, porque la oración es la expresión máxima del corazón del hombre hacia Dios. La inteligencia artificial podrá decirme, según los cánones del magisterio de la Iglesia, que cómo puede celebrarse una misa, con qué solemnidad o no, pero no puede entender y nunca podrá entender el valor del sacrificio de Cristo en la cruz por la humanidad. No podrá entender cómo Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía y en el Sagrario por mi bien, por mi salvación. ¿Sí? Ninguna tecnología, ninguna inteligencia artificial va a poder nunca sustituir a Dios. Ante la fascinación que producen los avances técnicos, conviene recordar una verdad sencilla y permanente. ¿Sí? La obra más admirable de la creación no es una computadora. La obra más admirable de la creación misma, ¿sí?, la obra magna de la creación de Dios, es la persona, ¿sí?, es la humanidad, que justamente Cristo ha salvado con su sangre. Entonces, es así como, mediante la carta encíclica Magnificat Humanitas, Su Santidad León XIV nos advierte de este problema, de entender que la inteligencia artificial, si bien va a seguir avanzando por pasos agigantados, nos recuerda que debe ser una herramienta que tiene que estar al servicio de la humanidad y no el humano al servicio de esta. Podríamos estar hablando aquí toda la noche de las problemáticas que la inteligencia artificial está generando en la cabeza de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, y de los no tan jóvenes también. Pero simplemente queríamos aquí reflexionar sobre el mensaje del Sumo Pontífice, ¿sí?, y entender que podemos avanzar enormemente con ello, ¿sí?, mas no olvidemos de compartir, de conocer, de intercambiar de opiniones, ideas, de mirar a los ojos a nuestro prójimo, ¿sí? No dejemos que la inteligencia artificial nos robe aquello que tanto Dios nos amó por nuestro corazón, por nuestra alma, por la salvación de nuestra alma y sobre todo por que no nos robe nuestra humanidad. Este video no busca dar una charla doctrinal, una charla doctoral, como podrán ver, ¿sí?, sino simplemente reflexionar sobre esto que nos muestra su santidad y que realmente está llevando a grandes ventajas, a grandes avances, pero también grandes problemáticas, como la colonización digital, el uso de las tecnologías para la dominación, ¿sí?, y no para la salvación. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y estate atento a las nuevas entregas. Muchas gracias.